Ok. Vamos a comenzar con el repaso de física. Y lo que nosotros empezamos a ver en esta unidad fue acerca de las temperaturas, ¿verdad? Estuvimos viendo algunas escalas, por ejemplo, estuvimos viendo escala Celsius, escala Kelvin, escala Fahrenheit. Esas fueron las tres escalas que nosotros vimos. Y también con las fórmulas nosotros sabíamos pasar de Celsius a Kelvin, okay, de Fahrenheit a grados Celsius. ¿Estamos? Entonces, ¿alguien recuerda cuáles eran las fórmulas que nosotros utilizábamos para pasar de Celsius a Kelvin? No había que sumarle 273, creo que era. 273. Veamos entonces. Vean, si yo a ustedes les doy, por ejemplo, 245 grados Kelvin, ¿verdad? Y les pido que lo pasen a grados Celsius. ¿Estamos? Entonces, lo que teníamos que hacer era utilizar la expresión que grados Celsius era igual a Kelvin menos 273. ¿Ok? Entonces aquí lo convertíamos fácil porque sustituíamos los grados Kelvin, que eran 245, menos 273. ¿Y esto que era igual? ¿245 menos 273 a qué es igual? Negativo 28. Negativo 28, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿ves? Pasamos de Kelvin a Celsius. Entonces, ¿cómo paso yo de Celsius a Kelvin? Entonces ahí está. Despejaríamos solamente para Kelvin y esto sería igual a Kelvin es igual a grados Celsius más 273, como ya lo había dicho Emily. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esa fórmula. Entonces, esta otra fórmula, cuando nosotros tenemos grados Celsius, nos dan grados Celsius, y hay que pasarlo a grados Fahrenheit. Y la fórmula es 9/5 de grados Celsius más 32. Y de pasar de Fahrenheit a grados Celsius, ¿cómo sería esa fórmula? Ajá. Tendríamos que despejar, ¿verdad? ¿Sí o no? Despejemos ahí en esta formulita. Despejemos para grados Celsius. En primer lugar, pues, este 32 está sumando, pasaría a restar, ¿verdad? ¿Estamos? Este 5 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y este 9 pasaría a dividir. Y esto sería los grados Celsius. Entonces, nosotros tenemos tres fórmulas. La voy a colocar más ordenada acá.
¿Vean? Tenemos esta fórmula. Tenemos a grados Celsius. Tenemos de Celsius a Kelvin. Y tenemos de Kelvin a grados Celsius. Entonces, 4 fórmulas que a nosotros nos son útiles. ¿Estamos? Entonces, no es necesario acá. Vaya, por ejemplo, si yo les pido que 245 ustedes los pasen a grados Fahrenheit, 245 Kelvin, los pasen a Fahrenheit, ¿cómo lo harían? Ajá. Ajá, ¿cómo ¿Cómo, lo harían? profe? Si les pido de que 245 Kelvin lo pasen a grados Fahrenheit, ¿cómo lo harían? De Kelvin a Celsius y de Celsius a Fahrenheit. Perfecto, ¿ok? Porque no existe una fórmula que me lleve de grados Kelvin a grados Fahrenheit de un solo, ¿verdad? Entonces, problemitas así son los que yo voy a colocar, por ejemplo, de Kelvin a Fahrenheit, ¿ok? O de Fahrenheit a Kelvin. Si les doy de Fahrenheit a Kelvin, ustedes lo que tienen que hacer primero es pasar de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin, ¿ok? No sé si me doy a entender con estos problemas. Podemos hacerlo. Vamos a ver acá. Voy a trabajar con ese mismo 245 Kelvin, pero les pido que me lo pasen a Fahrenheit. ¿Ok? Entonces ahí tengo que primero lo que tengo que hacer es pasarlo a grados Celsius. De grados Celsius utilizo la fórmula de Fahrenheit que me dice 9 quintos por grado Celsius más 32. Entonces sería 9 quintos por menos 28 más 32. ¿Cuánto es 9 menos 9 por negativo 18? 28, perdón. ¿Cuánto es 9 por negativo 28? Negativo 252. Negativo 252 sobre 5 más 32. ¿Cuánto es esa resta de fracción? ¿Cuánto es esa resta de fracción? No es suma, pues resta. Al final se van a restar, pues coloqué negativo 252 sobre 5 más 32. Negativo 92 sobre 5. Eso. Ok, entonces vean, pasamos de Kelvin a Fahrenheit. Y para eso primero tuvimos que pasar de Kelvin a Celsius y de Celsius a Fahrenheit.
¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿No hay pregunta? Ok. Entonces, después de nosotros ver lo que eran estas temperaturas, nosotros empezamos a ver lo que era dilatación, ¿ok? Y eso, pues, ustedes expusieron acerca de dilatación superficial, dilatación lineal, dilatación volumétrica, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cada una de ellas para que nos quede un poquito claro, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio sobre la dilatación lineal. Dice el ejercicio: una barra de cobre mide 8 metros. ¿Okay? Una barra de cobre mide 8 metros a 15 grados Celsius. Hallar la variación que experimenta su longitud al calentarla hasta 35 grados Celsius. El coeficiente de dilatación lineal del cobre vale 17 por 10 a la negativo 6 por 1 sobre grados Celsius. Ok. Entonces, vamos a ver en primer lugar los datos que nos están dando. En este tipo de problemas, jóvenes, cuando habla de una dilatación, siempre nos van a hablar acerca de coeficientes. ¿Ok? Y ahí nos dan que el coeficiente de dilatación vale, ese coeficiente va a ser nombrado como alfa. ¿Ok? 17 por 10 a la negativo 6 por 1 sobre grados Celsius. Nos están hablando que tiene una longitud inicial, esa barra, de 8 metros. También nos hablan que tiene una temperatura inicial que es de 5 grados Celsius. Nos hablan que tiene una temperatura final de 35 grados Celsius. ¿Y qué es lo que nos pide? La variación que experimenta su longitud al calentarla. Esto quiere decir que nos están pidiendo una variación de longitud. Okay. Esto es lo que nos están pidiendo. Nosotros tenemos una fórmula para calcular esto de la dilatación lineal. Y esta fórmula es que la diferencia de las longitudes es igual al coeficiente de dilatación por la longitud inicial por la diferencia de las temperaturas. ¿Okay? Entonces, cada vez que a nosotros nos estén dando lo que es la longitud, nos den temperatura inicial, temperatura final, y aparte nos den un coeficiente de dilatación, nosotros vamos a utilizar esta forma. Entonces, aquí no hay nada del otro mundo, porque nosotros, estos datos ya se nos están dando. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo a nosotros? Bueno, la variación que experimenta esa longitud, ¿verdad? Al calentar. Entonces, ¿tenemos un coeficiente de correlación? Sí, lo tenemos. Y ese vale 17 por 10 a la negativo 6 por
1 sobre grados Celsius por la longitud inicial, que en este caso pues son 8 metros. Y tenemos la variación de las temperaturas, que siempre sabemos que esa variación es temperatura final menos temperatura inicial, que eso es 35 grados Celsius menos 15 grados Celsius. ¿Okay? Entonces tenemos 17 por 10 a la menos 6, 8 metros. ¿Cuánto es 35 menos 15? 20. 20. Serían 20 grados Celsius. Ahora, si nosotros realizamos toda esa multiplicación, ¿cuánto nos queda? Aquí se van a eliminar estos grados Celsius. ¿Ya lo hicieron? Creo que a estas alturas todos deberían de tener calculadora a mano para poder estar realizando. A la hora del examen no saben de dónde sale. ¿Cuánto les dio? 0.00272. Muy bien. 0.00272, ¿qué? Metros, ¿verdad? Porque se cancelaron los tercios, nos quedaban metros. Y como era longitud, lo que teníamos nosotros que calcular, ahí está. Entonces, la variación que experimenta esa longitud al calentarse es de 0.00272 metros. ¿Ok? Es mínima esa longitud. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? ¿Seguros y seguras? Entonces, vean, esto es acerca de la dilatación lineal. Ese, por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal, permítanme que estoy buscando la página. Profe, solo puede alejarlo un poquito para tomarle una captura, por favor. Ahí está, tío. Gracias. Ok. Entonces, permítanme, solamente les quiero mostrar en qué página está. Porque estos coeficientes de dilatación, pues, ya están dados. Hice una tablita. En la página 94, profe, creo. Ahí está. La página 94. Entonces, cuando nosotros nos hablen de cobre, si ustedes observan, ahí está, ¿verdad? Ese coeficiente de dilatación lineal. Entonces, cuando ustedes no se los den, ¿cómo les explico? Solamente se los den en palabra, el coeficiente lineal del aluminio, y no les digan cuál es, pues bueno, ustedes solamente se van a la tablita y ahí van a encontrar cuál es ese coeficiente de dilatación lineal. ¿Ok? Entonces,
No hay ninguna pregunta. Vamos a pasar a otro entonces. Okay. Entonces vamos a hacer un ejercicio también de dilatación superficial. Tiene la misma lógica, ok, solamente que varía lo que es la fórmula. Dice, en una casa, una ventana de vidrio tiene un área de 1.25 metros al cuadrado. Repito, en una casa, una ventana de vidrio tiene un área de 1.25 metros cuadrados. ¿Cómo? Si la temperatura está a 21 grados Celsius, si la temperatura está a 21 grados Celsius, ¿cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados Celsius? Entonces, ¿cómo podemos nosotros distinguir si es una dilatación lineal o una dilatación superficial? ¿Qué ven ahí de diferente a este ejercicio que acabo de dictar al ejercicio anterior? Que hay un área. Hay un área. Esa es la diferencia. ¿Okay? Cuando nosotros nos hablen en un ejercicio acerca de área, nos están hablando acerca de una dilatación superficial. ¿Ok? Entonces, vea, en esa también existe un coeficiente superficial. No es la letra R, pero sí es parecida a la R. ¿Ok? Entonces, este coeficiente de dilatación superficial no aparece en ninguna tabla, pero nosotros lo podemos calcular de esta manera, que este coeficiente es igual a 2 alfa. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros siempre es alfa, sabemos que es el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, ¿de qué nos están hablando acá? Que la ventana es de vidrio, ¿verdad? Entonces vamos a buscar en nuestra tabla cuál es el coeficiente de dilatación lineal del vidrio. ¿Ok? Para poder encontrar nuestro coeficiente de dilatación superficial. ¿Alguien me dice ahí en la página 92 cuál es el coeficiente de dilatación lineal del vidrio? Vidrio de ventana. ¿Encontraron? 9.010 a la menos 6. Ok, entonces hay que multiplicarlo. ¿Cuánto sería? En notación científica, déjenme. Cero punto 000018. Y en notación científica. 1.8 por 10 a la menos 5.
1 1.8 por 10 a la menos 5. a la menos 5. Ok. Bien. Entonces, ¿qué más nos daban el problema? Área inicial. El área inicial nos decían que era 1.25 metros al cuadrado. Nos daban una temperatura inicial que era de 21 grados Celsius y nos daban una temperatura final que era de 35 grados Celsius y nos piden lo que es el área final. Entonces, para eso nosotros tenemos lo que es una fórmula que dice área final menos área inicial es igual a coeficiente por área inicial por la diferencia de las temperaturas. ¿Okay? Entonces, como nosotros nos piden que calculemos lo que es el área final, entonces vamos a despejar. Esta área inicial que está restando pasa a sumar. Y ahora sustituimos, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro coeficiente. Nuestro coeficiente es 1.8 por 10 a la menos 5 por 1 sobre grados Celsius por área inicial, que el área inicial pues ya la conocemos, que es de 1.25 metros al cuadrado por la diferencia de las temperaturas que tenemos, que es 35 grados Celsius menos 21 grados Celsius más la temperatura inicial, no el área inicial, 1.25 metros al cuadrado. (1.8 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius, 1.25 metros al cuadrado. ¿Cuánto es 35 menos 21? 4. No, perdón. 14, ¿verdad? Sí, perdón. Ajá. Más 1.25 metros al cuadrado. Bien, entonces calculemos esto. A ver cuánto nos da. Primero calculen esta multiplicación y esto se cancela. Primero calculen la multiplicación y por último suma. $0.000.315. ¿Por todo? ¿Cuánto es? 0.000.315. Metros cuadrados, ¿verdad? Bueno, esa sería el área. Porque recuerden que es un área. Y el área ya sea en centímetros cuadrados o metros cuadrados. Profe, había que sumar. Sí, va. No sumó. No, No no lo sumó. sumé. Súmelo pues. Y me lo da ahí. Tenía que sumarle el 1.25. Y los demás es que no lo están haciendo. $1.250. Eso sería. 1.250 metros al cuadrado.
¿Alguna pregunta que tenga? Está fácil, ¿verdad? Lo único, hay que tener siempre en cuenta esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esa R qué es? No entendí bien. Es el coeficiente de dilatación superficial. Ah, ok, gracias. Recuerden que el alfa es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Okay? Pero ya esta que parece R, pero no es R, ¿verdad? Es el coeficiente de dilatación superficial. ¿Okay? Y claro, no aparece en ninguna tabla, ¿verdad? Aparece el valor de ese coeficiente de dilatación superficial. Es por ello que nosotros lo calculamos de esta manera, que el coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 alfa. Entonces, como alfa es la dilatación lineal y esta sí aparece en la tabla, nosotros así es como calculamos ese coeficiente de dilatación superficial. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Consulta, profe, hoy va a dar el repaso de matemáticas. Sí. Sí, hoy. Hoy voy a dar el repaso de matemática en la hora de lógica. Y vamos a tomar también a las 11:30. después de esta, ¿verdad? No, después de esa van a inglés, después van a lógica. Si no estoy confundida. Ok, jóvenes, temen esos 3 minutos y nos conectamos a las 8:40. Ok, a las 8:40.